Mi madre me echó por su nueva familia y luego exigió dinero para la universidad de mis hermanastros. Para poner las cosas en perspectiva, mi madre me dio a luz cuando tenía 20 años y mi padre biológico nunca estuvo involucrado. Nunca quiso hijos, me dijo ella, y como solo habían salido durante unos meses cuando ella quedó embarazada, le ofreció la opción de irse, lo cual él hizo. Ella declaró que, debido a la amargura de su ruptura, había decidido no exigirle manutención infantil, y él también se había negado a pagar. Nunca volver a hablar fue conveniente para ambos. Ella tuvo la suerte de contar con el apoyo inquebrantable de mis abuelos, lo que le permitió terminar sus estudios y conseguir un empleo. Salió con algunos hombres cuando yo era más joven, y comenzó a salir con Harry, un compañero de trabajo, cuando yo tenía unos 8 años. Antes de casarse, salieron durante más de 3 años. Aunque no éramos muy cercanos, Harry y yo nos llevábamos lo suficientemente bien como para tolerarnos mutuamente en la casa. Cuando mi madre quedó embarazada 4 años después de que se casaron, todos estaban felices, incluyéndome a mí. En retrospectiva, probablemente debería haber sabido lo que iba a pasar, pero estaba demasiado ocupado con la idea de que mi madre siempre me apoyaría. Esperaba que mamá no me abandonaría ahora, porque ella había soportado muchos desafíos criándome sola. Obviamente, ella se distanció de mí después de casarse con Harry y comenzamos a separarnos, pero pensé que era solo una fase y que las cosas mejorarían. Durante su embarazo, hice todo lo posible por ser alentador, pero ella parecía enfadarse cada vez que yo estaba cerca. Para evitar molestarla, decidí pasar más tiempo fuera de casa, pero parece que no fui lo suficientemente discreto. Ella y Harry me sentaron para una conversación seria 6 meses después de que diera a luz a gemelos. Me informaron que no podían mantenerme en la casa ya que tenían 2 niños que cuidar. No podían echarme legalmente sin meterse en problemas porque aún era menor de edad, acababa de cumplir 16 años. Intentaron persuadirme resaltando la carga financiera de mantener a una familia grande con sus magros ingresos, a pesar de que hasta ese momento habíamos vivido cómodamente. Honestamente, no creía que fuera difícil mantener a 2 adultos, un adolescente y 2 niños con el salario de 2 ingenieros web. Claramente solo me querían fuera. Genuinamente no quería irme, así que incluso en ese momento intenté ofrecer formas de evitarlo. Si el dinero era un problema, me ofrecía conseguir un trabajo. Pero mi madre dijo que quería ahorrar dinero y recursos para los niños que lo merecían más. Ella declaró que los asterisco merecían asterisco quedarse con ellos más que yo, no que los asterisco necesitaran asterisco más. Eso fue todo lo que necesité para decidir que me tenía que ir, porque era obvio que nadie me quería. Sabían que tenía suficiente dignidad para saber que no era deseado, así que solo me empujaron en la dirección correcta. Después de que me fui, sin siquiera decirme a dónde debía ir, su estrategia fue exitosa ya que técnicamente no me habían desalojado, pero aún así lo consideraría lo mismo. Me sentí como si no tuviera otra opción después de que me forzaron a una situación difícil. Fui directamente a la casa de mis abuelos cuando me fui ese día. Ellos querían estar allí para los gemelos, así que aunque estaban molestos por lo que mi madre había hecho, no la cortaron de sus vidas. A los 16 años conseguí un trabajo a tiempo parcial porque ya no podía depender financieramente de mis abuelos debido a su avanzada edad. Cuando mi madre y Harry visitaban a mis abuelos con los niños, los veía de vez en cuando, pero rara vez preguntaban por mí. Tendían a ser muy formales, como si no me extrañaran en absoluto. Incluso cuando me veían, en realidad parecían felices sin mi presencia. Me entristeció la aparente disminución de irritabilidad de mi madre, pero sabía que no había nada que pudiera hacer al respecto. Hasta que fue momento de ir a la universidad, viví con mis abuelos. Mi madre no estuvo involucrada conmigo incluso entonces, así que tuve que depender de amigos para ayudarme a instalarme en mi dormitorio porque mis abuelos no eran lo suficientemente jóvenes o saludables. Mi madre y Harry declinaron ayudar, prefiriendo ahorrar dinero para el futuro de los gemelos, así que tuve que sacar un préstamo estudiantil y uno de mis tíos lo avaló. Afortunadamente, uno de mis tíos accedió a ayudar si le aseguraba que nunca sería responsable de ninguno de los costos. Trabajé mientras estaba en la universidad para asegurarme de no retrasarme en los pagos y para darme una ventaja financiera. Mi madre y yo apenas hablamos una vez que comencé la universidad, y solo mis abuelos estuvieron presentes cuando me gradué. Ni siquiera mi madre se molestó en felicitarme. Para evitar ser una carga para mis ancianos abuelos, comencé a trabajar y viví independientemente después de la universidad. Aunque no ganaba mucho dinero durante los primeros años, aún pude pagar comestibles, servicios públicos, alquiler e incluso comencé a pagar mi deuda mientras ahorraba dinero para el futuro. De hecho, describiría eso como vivir con un ingreso limitado. Afortunadamente, las cosas finalmente mejoraron. Tomó un tiempo, pero eventualmente ascendí en los rangos de mi organización.
Considerando que recibí muy poca asistencia, estoy orgulloso de lo lejos que he llegado y ahora estoy en una posición bastante cómoda. Inesperadamente, mi madre descubrió que gano un buen sueldo, aunque no hemos hablado durante muchos años. A casi los 33 años, actualmente tengo un cargo de gerente senior en la misma organización donde comencé mi carrera. Hace unos 4 meses, recibí un gran ascenso, pero quería mantenerlo en secreto, así que solo unas pocas personas lo sabían. Para agradecer a mi tío por avalar mi préstamo cuando tenía problemas para pagar la universidad, se lo informé. Según entiendo, él se encontró con mi madre y Harry en una reunión familiar y le sugirió que se contactara conmigo para felicitarme por mi éxito. Aunque estoy seguro de que tenía buenas intenciones, no funcionó porque ella ni siquiera se contactó conmigo para felicitarme. Al final, mi madre se enteró y recientemente visitó mi casa con Harry, insistiendo en hablar conmigo. Debo señalar que no he hablado con ella desde que comencé la universidad. La bloqueé en todas partes y la dejé fuera de mi vida después de graduarme, ya que no pensé que hubiera ningún uso en esperar que cambiara de opinión. Ella no pareció ser afectada negativamente y, para ser honesto, dudo que incluso se haya dado cuenta. Solo mis abuelos, que eran conscientes de que odiaba hablar de mi madre, estaban en contacto conmigo y evitaban el tema. Realmente no me mantuve en contacto con mi tío, así que no sabía que mi madre y Harry habían tenido dificultades financieras durante algunos años. Solo cuando llegaron a mi puerta y me contaron lo mal que estaban las cosas me enteré. Era un pensamiento ilusorio, pero la única razón por la que incluso les permití entrar fue porque esperaba que vinieran a hacer las paces. Comenzaron declarando que habían escuchado de mi tío sobre mi ascenso y cómo era una de las personas más jóvenes en un puesto tan prominente en mi empresa. En lugar de felicitarme por mi logro, parecían sorprendidos de que se lo hubiera ocultado. Irónicamente, me sorprendió que esperaran que me comunicara con ellos, y mucho menos que les diera noticias positivas. Además, estaban decepcionados de que los hubiera excluido de mi vida, alegando que era solo porque habían priorizado a sus hijos por encima de mí. Mantuvieron que debería haber sido lo suficientemente maduro para comprender sus prioridades reorganizadas y no albergar resentimiento como adolescente. Dijeron que debería haber apoyado sus decisiones en lugar de irme con mis abuelos. Ni siquiera estoy seguro de por qué pensaron que estaría de acuerdo con su elección de expulsarme de la casa. Intentaron engañarme para que pensara que yo era el malo por estar enojado de que me hubieran echado para poder pasar tiempo a solas con sus hijos, pero así comenzaron nuestra reunión después de todos estos años. Hablaron de lo duros que habían sido los últimos años para ellos sin siquiera darme la oportunidad de explicar mi lado de la historia. Describieron cómo habían iniciado su propio negocio pero, lamentablemente, no tuvo éxito, lo que resultó en pérdidas. Ahora intentaban recuperarse de pérdidas anteriores y necesitaban dinero desesperadamente, ya que los gemelos se acercaban a la edad universitaria. Entonces entendí por qué habían venido, necesitaban ayuda financiera. No perdieron tiempo y fueron directos al grano, incluso intentando suavizarlo alegando que podría compensarlos pagando la educación de mis hermanos, pero que al principio estaban molestos de que no los hubiera contactado a pesar de que me estaba yendo bien. Su intento de hacer parecer que me estaban haciendo asterisco a mi asterisco un favor al permitirme pagar la educación universitaria de 2 niños que ya no conocía me dejó atónito. Les dije inmediatamente que no haría eso y que era irrespetuoso de su parte creer que podrían coaccionarme para hacerlo. Me enfadé y les recordé que ellos eran la razón por la que tuve que trabajar durante mis años universitarios y pagar mi propia educación, porque querían ahorrar para sus hijos verdaderos, que creían que lo merecían más que yo. Se había negado a brindarme apoyo financiero en ese entonces. Les aseguré que no tenían derecho a esperar nada de mí ahora, particularmente apoyo financiero, ya que nunca había cuestionado su elección de poner a los gemelos primero y simplemente los había dejado en paz. En realidad, ya no tenían derecho a exigir que me comunicara con ellos. En lugar de intentar controlarme emocionalmente, señalé que ahora podían usar el mismo dinero para pagar las facturas universitarias de los gemelos porque habían deseado conservar dinero y recursos para los niños que lo merecían. No tenía nada más que decir, así que les pedí que se fueran. Fui estúpido al invitarlos a mi casa en primer lugar, asumiendo que quizás habían venido a expresar arrepentimiento por su trato hacia mí. Se irritaron e intentaron echar la culpa a otro lado. Cuando comencé a insistir en que se fueran, me informaron que yo no era inocente en este caso. Para su protección, dijeron que era demasiado entusiasta, demasiado involucrado y con frecuencia irritable mientras todos vivíamos juntos. No podía creer que ese fuera un problema real que tenían conmigo, ya que solo era un adolescente tratando de mantenerme en contacto con mi familia mientras se alejaban de mí. Luego tuvieron la audacia de afirmar que yo no era mejor que ellos porque había negado su solicitud. Y vamos a tener una pausa si esto te tuvo pegado a la pantalla. Apoya con like y suscríbete, lo que viene te va a explotar la cabeza. Muchas gracias. Ahora volvamos a la historia.
Dijeron que estaba olvidando todos los años que mi madre me había cuidado y me había criado sola. Dijeron que esta era mi oportunidad de compensárselo a ella y a una hermana, pero que en cambio estaba siendo grosero y desagradecido. Como era un niño en ese momento, pensé que era absurdo que sacaran eso a colación. Incluso si hubiera querido, no podría haber decidido no depender de ellos. Además, no era como si me estuvieran ayudando. Me echaron de la casa y efectivamente me forzaron a irme tan pronto como creyeron que era lo suficientemente maduro para manejarme por mi cuenta. Durante los siguientes 18 años, se negaron a reconocer mi existencia. Todavía estaba sorprendido de que tuvieran la valentía de esperar que los ayudara ahora, como si les debiera algo, incluso después de todo lo que había sucedido. Durante la disputa, las cosas se volvieron bastante personales y feas, y finalmente amenacé con llamar a la policía si no abandonaban mi propiedad. Mi madre me recordó todos los sacrificios que había hecho cuando era más joven, ostensiblemente porque quería ser una buena madre, antes de que finalmente se fueran después de más discusiones. Dijo que había sido desagradecido la única vez que había esperado que simpatizara con su situación y permitiera poner a otras personas antes que a mí. Ahora afirmaba que, en lugar de ser al revés, yo la estaba retratando como la villana. Desde entonces, esto me ha estado molestando y me cuesta descubrir si soy yo el culpable, si he estado esperando demasiado de mi madre o si ella simplemente me está engañando. Decidí publicar en Reddit para obtener algunas perspectivas imparciales, aunque estoy bastante seguro de que tengo razón. ¿Soy el idiota por no pagar la matrícula universitaria de mis medio hermanos solo porque mi padrastro y mi madre arreglada tienen dificultades financieras? Actualización 1. Mi madre se ha tomado la libertad de recordarme todo lo que hizo por mí cuando era niño desde la última vez que hablamos, hace casi 9 días. Probablemente me envía un correo electrónico cada 2 días para hacerme sentir como si le debiera algo. No es como si me hubiera hecho un favor al criarme sola, y estaba legalmente obligada a cuidarme, así que realmente no entiendo el punto. Solo me crió cuando le convenía. Ella y su esposo decidieron expulsarme tan pronto como comencé a causarles problemas, citando la necesidad de ahorrar dinero para los gemelos en su futuro. Ahora que estamos en el futuro y los gemelos son adultos, creo que deberían confiar en sí mismos en lugar de perder el tiempo tratando de manipularme y hacerme sentir culpable. Aunque había estado ignorando sus correos electrónicos, decidí responder hace unos días. Le expliqué todo lo que había escrito en mi ensayo. Como era de esperar, no se lo tomó bien y me tachó de desagradecido una vez más. Simplemente le informé que insultarme no cambiaría la verdad y que ya no quería tener ningún contacto con ella porque había sido una mala madre. Después de eso, bloqueé su cuenta de correo electrónico, pero creó una nueva para seguir molestándome. Como nunca hice lo mismo por ella, también bloqueé esa y seguiré haciéndolo hasta que entienda que no estoy aquí para quejarme de ella. Para ser honesto, me alegro de que finalmente estemos teniendo esta discusión porque creo que terminará rápidamente y tendré el cierre necesario. Solo porque todavía me aferraba a la esperanza de que quizás habían cambiado, de que quizás estaban aquí para felicitarme y hacer las paces, los invité a mi casa y hablé con ellos ese día. Sin embargo, hablar con ellos me hizo darme cuenta de que simplemente no son el tipo de personas que pueden experimentar arrepentimiento, culpa o vergüenza. He renunciado por completo a alguna vez reconciliarme con ellos después de que una vez más me hizo darme cuenta de lo egocéntricos y astutos que son. Actualización 2. Creo que la aparición de mi madre en mi lugar de trabajo hoy fue lo más extraño que ha hecho. Afortunadamente, no estaba trabajando hoy, así que se fue muy rápido y no tuvo éxito en su empresa. Me sentía un poco indispuesto, así que decidí tomarme el día libre y estoy muy feliz de haberlo hecho. Ella definitivamente habría montado un escándalo o hecho algo para hacerme quedar como un tonto si hubiera estado presente. Cuando la recepcionista llamó para informarme que mi mamá había llegado queriendo verme y que se negaba a irse a pesar de que le dijeron que no estaba allí, supe la verdad cuando la pusieron al teléfono conmigo. Le dije firmemente que estaba en casa, aunque ya estaba bastante ansioso por lo que pudiera hacer. Ella fue informada de que si intentaba algo en mi lugar de trabajo, la demandaría hasta que estuviera demasiado avergonzada para enviar a sus hijos a la universidad. Hice todo lo posible por sonar amenazante, así que creo que realmente la asusté. Aceptó irse de inmediato, siempre que me reuniera con ella en persona, así que debió funcionar. Le recordé que no podía permitirse una demanda en este momento y le informé que no estaba en posición de hacer demandas. También mencioné que mi empleador no dudaría en demandarla si la situación empeoraba, lo que sería un escenario muy diferente porque no serían tan indulgentes como yo había sido. Estaría mejor simplemente salir en silencio. No recibí más llamadas ni notificaciones sobre el incidente, así que supongo que se fue después de devolverle el teléfono a la recepcionista. No puedo permitir que esto vuelva a suceder porque esa fue sin duda una llamada cercana. Decidí hablar con un abogado para averiguar qué precauciones podía tomar.
Ella no me ha amenazado directamente, así que no estoy seguro de si esto es suficiente para obtener una orden de restricción, pero aún así quiero hablar con el abogado para discutir mis alternativas. Solo tengo que esperar que esta experiencia fuera lo suficientemente desagradable para ella como para considerar dejarme en paz hasta entonces. Actualización final. El desenlace. Una semana después del incidente en mi trabajo, llegué a casa y la encontré esperando frente a mi puerta. Esta vez no había vacilación en mis acciones. Saqué mi teléfono y, manteniendo la distancia, le dije claramente, te voy a grabar y si no te vas en los próximos 30 segundos, llamaré a la policía. Esta es tu última advertencia. Su reacción fue visceral. Eres un monstruo ingrato, gritó, avanzando hacia mí. Después de todo lo que sufrí por ti, actué rápido, retrocediendo y marcando el 911. Cuando los operadores respondieron, hablé claro y calmado, tengo a una persona que me está acosando y amenazando físicamente en la entrada de mi casa. Ya se le ha pedido que se retire y se ha negado. Necesito asistencia policial inmediata. Ella pareció congelarse al escuchar la llamada. La realidad de la situación, de las consecuencias legales reales, finalmente pareció penetrar su negación. ¿En serio me vas a hacer esto?, dijo, su voz quebrada, pero ya no con rabia, sino con una especie de derrota cansada. Sí, mamá, te lo estás haciendo a ti misma. Tuviste 18 años para ser mi madre y elegiste no serlo. Ahora vives con las consecuencias de esa elección. Y vamos a tener una pausa. Si esto te tuvo pegado a la pantalla, apoya con like y suscríbete. Lo que viene te va a explotar la cabeza. Muchas gracias. Ahora volvamos a la historia. Para cuando llegó la policía, ella ya se había sentado en la acera, llorando en silencio. Presenté mi evidencia, las grabaciones, los correos electrónicos, el informe del incidente laboral. Los oficiales fueron profesionales pero claros. Le dijeron que si volvía a acercarse a mí, a mi trabajo o a mi propiedad, sería arrestada. No fue una orden de restricción formal esa noche, pero fue la advertencia legal más contundente posible. Esa fue la última vez que la vi. 6 meses después, con la ayuda de mi abogado, finalmente obtuve la orden de restricción permanente. No fue fácil. Tuvimos que presentar un historial sólido de acoso, pero el juez fue firme. Mi madre ya no puede acercarse a menos de 200 metros de mí. Harry, según supe a través de mis abuelos, se divorció de ella. Los gemelos, ahora adultos, se fueron a vivir con él. Al parecer, el comportamiento errático de mi madre durante esos meses los asustó y alienó, y finalmente vieron el patrón del que yo había sido víctima durante años. No he tenido contacto con ellos, y no planeo iniciarlo. Ellos tienen su propio camino que recorrer. Mis abuelos, aunque entristecidos por toda la situación, respetan mi decisión. Nuestra relación es más fuerte que nunca. Ellos son mi verdadera familia, los que estuvieron allí cuando nadie más lo estaba. Los visito todos los domingos, y hemos creado nuevos rituales que no están empañados por el drama. En el trabajo, hablé con recursos humanos sobre la situación. Fueron increíblemente solidarios y establecieron protocolos de seguridad adicionales en la recepción. Mi ascenso se consolidó y ahora lidero un equipo de 12 personas. El contraste es asombroso. En el trabajo, soy respetado y valorado. En mi vida personal, he construido una paz que nunca creí posible. A veces, en las noches silenciosas, me pregunto qué pasó por la mente de mi madre para llegar a este punto. Pero ya no me quita el sueño. Entendí que algunas preguntas no tienen respuesta, y que mi sanación no dependía de entender sus motivos, sino de aceptar la realidad y protegerme a mí mismo. Hace un mes, doné una suma significativa a una organización que ayuda a jóvenes sin hogar. Fue mi forma de cerrar el círculo. Usar el dinero que ella tanto codiciaba para ayudar a alguien que, como yo a los 16, se sentía abandonado y sin opciones. No hubo una reconciliación dramática. No hubo un momento de claridad donde ella admitiera sus errores. A veces, la vida no es como en las películas. A veces, el final feliz no es un reencuentro, sino una paz duradera ganada con firmeza y límites inquebrantables. Y esta paz, esta tranquilidad en mi alma, vale más que cualquier disculpa o herencia familiar. Finalmente, soy libre.